Buenos días, estimadas profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca evaluar en qué medida el docente involucra a los estudiantes en las actividades de aprendizaje, si les ayuda a comprender el sentido, la importancia o utilidad de lo que están haciendo y aprendiendo en el aula. Como docentes, sabemos lo importante que es motivar a los niños, niñas y jóvenes en el proceso de aprendizaje. Precisamente por eso, el primer aspecto que evalúa la rúbrica son las acciones que se realiza el docente para promover el interés, la participación de los estudiantes dentro de las actividades de aprendizaje. Pero, ¿cómo favorecemos que los estudiantes se interesen en las actividades que proponemos? Promovemos el interés de los niños al plantearles situaciones, contextos o actividades que les resulten desafiantes, pero alcanzables. Una actividad de este tipo es aquella que el estudiante puede lograr hacer con esfuerzo, es decir, que le plantea un nivel de demanda que puede alcanzar si trabaja en ella con esmero o con apoyo de otros. Las actividades que le resultan muy sencillas pueden ser aburridas, y mientras que aquellas que le resultan excesivamente difíciles pueden frustrarlo por ser inalcanzables. De ahí que graduar la dificultad de las tareas es clave para mantener la motivación en los estudiantes. Otra forma de propiciar su interés es proponerles situaciones, contextos y actividades vinculadas a sus intereses, en las que resuelvan problemas de su entorno o que tengan componentes lúdicos. Asimismo, los motivamos cuando los involucramos en la planificación de las actividades de aprendizaje, por ejemplo, en pequeños proyectos. Finalmente, brindar múltiples oportunidades de participación a los niños y niñas estimula su interés por involucrarse, porque les permite abandonar la pasividad del rol de oyente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando los niños pierden el interés en la actividad de aprendizaje? Es natural que algunos estudiantes se distraigan por diferentes factores durante la actividad. Si detectamos esto, podemos buscar involucrarlos nuevamente, preguntándoles qué les parece la actividad, llamándolos por su nombre, pidiéndoles que formen grupo con otros compañeros, etc. De lo que se trata es de hacerlos sentir siempre incluidos o de detectar dificultades que debamos corregir para recuperar su interés. Así, el docente de desempeño destacado no solo plantea actividades de aprendizajes interesantes y participativas al grupo de aula, sino que cuando nota que algún niño se distrae o desengancha de la sesión, intenta recuperar su interés desplegando alguna medida o estrategia didáctica pertinente. El segundo aspecto que evalúa la rúbrica es la proporción de estudiantes involucrados en la sesión de aprendizaje, como una medida de la eficacia de las acciones desarrolladas por el docente para lograr este propósito. Pero, ¿cómo se manifiesta el involucramiento de los estudiantes durante la sesión observada? Es decir, ¿qué manifestaciones podemos observar en ellos para deducir que están motivados o involucrados activamente en su proceso de aprendizaje? Si bien el interés es un proceso interno que supone una inclinación o comportamiento motivado por una meta, y por tanto no se puede observar de forma directa, algunas expresiones o conductas de los niños son reveladoras de su mayor o menor interés en el aula. Son manifestaciones conductuales de este tipo: la escucha atenta, la intervención o participación espontánea, la concentración, el esmero o esfuerzo en la realización de la tarea, las expresiones de sorpresa, curiosidad o alegría en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, etc. Por ejemplo, inferimos que están involucrados en las actividades cuando los niños escuchan atentamente la narración de un cuento mediante el uso de títeres y reaccionan con emoción a los sucesos narrados, o cuando prestan atención a la explicación del docente, asintiendo e interviniendo espontáneamente para pedir profundizaciones o aclaraciones, o para compartir sus experiencias u opiniones. También cuando plantean sus hipótesis o creencias frente a una problemática. Cuando en un trabajo en equipo discuten cómo desarrollar mejor la actividad y se esmeran en lograr el objetivo. Cuando exploran con curiosidad los objetos o el material concreto, etc. Por el contrario,
el desgano o la ausencia total de participación son signos de que la actividad no resulta interesante para el estudiante ni lo motiva. En el aula de un docente con serias deficiencias en este desempeño, la mayoría de los estudiantes muestran este tipo de manifestaciones de falta de interés durante la sesión observada. Finalmente, el tercer aspecto de la rúbrica está relacionado con las acciones que realizamos para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Los docentes con desempeño destacado no solo desarrollan actividades participativas, desafiantes o interesantes para los estudiantes, sino que además les ayudan a comprender para qué sirve lo que están aprendiendo, cómo se vincula con su vida e intereses, cómo a partir del aprendido ellos podrán desenvolverse mejor, etc. En pocas palabras, el docente, al hacer esto, ayuda al estudiante a establecer la relación entre lo visto en el aula y el mundo real, sus intereses, sus experiencias, sus emociones, su vida personal. Por ejemplo, si les proponemos explorar frutos, los niños no solo conocerán sus características, como textura, color, sabor, también reconocerán cómo contribuye el consumo de estos alimentos a su desarrollo físico y nutrición. Podrían también reconocer cómo lo que han aprendido les servirá para ayudar a sus padres a seleccionar qué llevar en sus loncheras. En otra situación, la docente que desea trabajar con los niños y niñas en la elaboración de un mapa de la comunidad parte de la siguiente pregunta. Chicos, ¿cómo podemos ayudar a que un amigo nuestro llegue a nuestro hogar desde la escuela si no conoce el camino? La maestra recoge las ideas de los niños que concluyen que un mapa sería de utilidad. Luego propone que en grupos diseñen un mapa de la zona que serviría para orientar a las personas que quieren llegar a los lugares principales de su localidad. De este modo, la actividad propuesta está cargada de sentido y les permite a los niños comprender su utilidad. En estudiantes mayores, del mismo modo, el desarrollo de nociones o conceptos abstractos adquiere sentido en la medida en que se emplean o se reconoce su utilidad para la solución de problemas reales. Entender para qué sirve lo que se aprende es un potente motivador del aprendizaje que perdura más allá de las fronteras del aula. En conclusión, logramos involucrar a niños, niñas y jóvenes en su proceso de aprendizaje cuando planteamos situaciones, contextos o actividades que son de su interés o promueven su participación. Generamos un nivel más profundo de motivación si además contribuimos a que ellos comprendan el sentido, utilidad o importancia de lo que se aprende. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 1. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.